llego allá atrás. Conéctalo. ¿Hay otro lugar disponible ahí? Aquí abajo. Ya va. Aquí. Ok. ¿Estamos listos, no? Sí, Toma. exacto. Listo. Esto empezó solo. Está programado para las 4. Buenas amigos de Periscope. Mira, amigo Vladimir, tengo que presentarte a la gente. Preséntate tú mismo. Bueno. El amigo Vladimir, aquí presente. ¿Cómo están? Vladimir Kislinger, periodista venezolano que reside en Orlando, Florida, un poco más arriba, un poco más frío. Sigue. ¿Qué haces tú en la vida, Vladimir? Soy periodista de América Noticias, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello allá en Caracas, y ahora llevo un programa informativo para toda América Latina, incluso hispanos en Europa. Se transmite en Venezuela, Estados Unidos y en Málaga, España. Ajá. O sea que vamos a estar en el mundo entero con tus cámaras. Pues yo creo que más con las tuyas que con las mías, pero pues, tengo honor estar acá, un maestro, aquí compartiendo el tema político, algo que tanto nos apasiona. Mira, aquí pero para variar, tenemos problemas de las cámaras, pero lo vamos a resolver. Tenemos que caber los dos, un poco junticos, pero no importa. Mientras no sean los cuatro, ¿cómo se llama? Los felices los cuatro, todo bien. Están saludándonos por allá, así que bueno, Ya. genial. Bien amigos, miren, la idea es la siguiente. Este es un programa distinto a todos los que han visto, de los míos, quiero decir, quizás más parecido a los de los amigos Kislinger. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Kislinger. Kislinger, no es Kissinger. No es Kislinger. Kislinger. Así es. Kislinger. Vladimir Kislinger. ¿Y eres de dónde? ¿De Venezuela? De Venezuela, nací Sí, en pero Caracas, ¿qué pero parte? me crié en Guayana. Yo soy Ya, guayanés. Guayana. Entonces, mira, con Kislinger, ¿qué es lo que vamos a hacer? Él me va a entrevistar. Voy a leer aquí también que nos faltaba. Ok. Listo. A veces Sí, este es el que da más problemas. da más problemas, efectivamente. Habría que, no sé si fue que lo apretaste, tráelo para acá, por favor. Esto es así, informal. Aquí no te preocupes, Killinger, porque se trata de unos aparatitos que ya están un poco maltrechos. Esto es como Diosdado dice que yo tengo programas caros. Debo decirle que lo que está caro es sustituir este iPhone, que no he podido. Entonces mira, ahora sí parece que vamos entonces a transmitir por Facebook. No importa, sí importa. Habría que ver. Y menos mal que tengo aquí que maneja a la perfección todos estos aparatos. Pero lo que no puede manejar es mi obsesión por la puntualidad, porque esto normalmente es una espera, tenerlo listo, etcétera, y transmitir. Y en el caso mío es exactamente inversa. Aquí se empieza a las 4, así se nos caiga la casa encima. Ahora sí. Y estamos empezando a las 4 y 1 minuto, no. Así es. ¿Cuánto es? 4 y 3 minutos. Hemos debido ya empezar hace rato. Pero todavía no se puede hablar de impuntualidad porque estamos en el, ¿cómo se llama? En el Periscope estamos puntual y en el YouTube también. YouTube es por aquí. Ok. Bien, les decía entonces que íbamos a hacer un programa diferente. ¿En qué consiste el programa? Que, bueno, es un orgullo para mí poder debatir, conversar o ser interrogado por un joven venezolano de propuestas políticas bastante similares a la nuestra. No sé hasta qué punto tengamos coincidencia plena. Me ha dicho nuestro amigo común José Alberto Gil, a quien entrevistaste hace muy poquito en tu programa, que tú habías oído mucho en mis programas. Así es. Y que tenías en general una coincidencia. Podíamos explorar hasta qué punto existe tal coincidencia y casi que deseo que no haya total coincidencia para que podamos debatir, si es que hay que debatir algo. No en plan de ganar discusiones, sino en plan de aclararle a mucha gente por qué existen a veces matices secundarios y a veces matices fundamentales en las percepciones que tenemos los venezolanos de aquí, del exilio, y los del interior, los de que viven allá, pues, los de distintos posicionamientos políticos de la llamada oposición, de la resistencia,
exactamente cuáles son los temas centrales, generadores de grandes coincidencias y también de divergencias. Eso es el desafío, que podamos aclararle a mucha gente si existen diferencias, en qué se basa, y sin temor ninguno debatirla frente a nuestra gente. Al fin y al cabo son todos amigos de la casa y ni te censurarán a ti ni a mí. Bueno. Por ejemplo, que esta bendita la balita la pusimos ahí a última hora y quedó por fuera. Mala suerte. Esto no es un estudio de vedette de televisión. Somos militantes de la causa de la emancipación venezolana contra esta dictadura de porquería, y como tales vamos a evitar los excesivos formalismos para poder entrar en los temas. Entonces yo te invito a que tú a su vez me hagas preguntas o adverses cualquier posición que conozcas de mí, la manifiestes públicamente y entramos en materia, entramos en debate. ¿Qué te parece, Vladimir? Sin duda, y te agradezco además, Alberto, la invitación. Y me gustaría arrancar, yo sé que tú marcas la pauta, pero arrancar con un tema que particularmente me ha llamado la atención durante por lo menos estos 2 últimos años. Tiene que ver con la izquierda como fenómeno en América Latina, anclándola incluso al origen republicano de nuestra nación. Porque uno de los principales temas que he venido analizando tiene que ver con el caudillismo como modo de vida en nuestros países de América Latina y especialmente en Venezuela. Pero que tendría que ver con la izquierda. Ya vas a ver por qué vamos a caer allí. Entonces, entender el nacimiento de los partidos políticos en Venezuela, su evolución y lo que hoy día se considera que es de izquierda y que es de derecha. Y en paralelo, esas figuras que gobiernan y que han gobernado Venezuela, muy parecidas estas figuras a esos caudillismos, incluso desde la independencia de Venezuela, que sumándole a la idea de la izquierda, crean un concepto que es el que hoy día conocemos como el de la revolución del siglo XXI, la revolución ciudadana, entre otras revoluciones en nuestra América Latina. Bueno, nos hemos metido en pozo hondo, porque esto de la izquierda, yo la mejor aproximación que he conocido a estos análisis sobre las ideas de izquierda y los posicionamientos de izquierda, que a mí me parece hoy absolutamente absurdo, porque estoy más allá de esto de izquierdas y derechas. Yo creo que los temas son de contenido y no de forma, y que muchas cosas que antes fueron de izquierda hoy son de derecha y viceversa, y a la inversa. El análisis más completo que yo he conocido sobre esta evolución de las ideas es la del filósofo español Gustavo Bueno, quien habló de generaciones de izquierda. Es decir, ¿qué representó la izquierda, por ejemplo, en la Revolución Francesa? Que por cierto, de ahí viene todo. Se sentaron a la izquierda en la convención o en la constituyente, y los que quedaron a la izquierda se llamaban los jacobinos, los clubes jacobinos, que eran los más alzados, los más rebeldes y los que llevaron a Francia e incluso a la época del terror robesperiano. Esa evolución del robesperianismo, del jacobinismo, fue la primera izquierda. Bien, después esa izquierda pasa a ser la republicana propiamente dicha en las ideas posteriores al imperio de Bonaparte, al primer imperio. Pues a la caída de Napoleón surgieron las corrientes liberales de izquierda, que eran anticlericales, eran cultores de la República y de alguna forma de los residuos de aquella Revolución Francesa, que planteaban banderas de redención social. Ahora bien, inmediatamente viene la otra oleada de izquierda, que es anarquista y comunista. Comunista de los originarios, de los que pensaban que en una sociedad sin clase, de los que pensaban con el anarquismo que toda forma de Estado debía ser liquidada, y eso se ha conservado en la pureza originaria. Pero fíjate tú que es exactamente al inverso en la última generación de izquierda, que son cultores maniáticos y cultores sobre todo del Estado ladrón, del cual ellos se apropian para expropiar el conjunto del producto social y convertir el Estado en una cosa monstruosa que se desarrolla cada vez más. Pero no lleguemos tan rápido a hoy. Ahí la otra generación es la generación de los bolcheviques. Los bolcheviques. Ahí pasó algo, se fue el Facebook. ¿Qué tal? No se ha ido. La revolución leninista
bolchevique y el Partido Comunista Soviético origina una última generación, una penúltima generación de izquierda. Pero no nos olvidemos que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hubo la generación de la izquierda identificada con la socialdemocracia. Es decir, primero, jacobinismo; segundo, republicanismo burgués incluso; tercera oleada, comunista anarquista; cuarta oleada, la socialdemocracia, que se hace reformista, socialdemócrata, socialista. Muy bien. Y después de ellos, de la Primera Guerra Mundial en adelante y de la propia Revolución Bolchevique del año 19, viene entonces la generación comunista, bolchevique, estalinista en la Unión Soviética y a nivel mundial, con el Comintern, el Comité de la Internacional Comunista, y luego el Cominform, Comité de Información, que fue después de la Segunda Guerra el mote que se dieron a sí mismos los comunistas. Y bien, ¿y qué viene después? Bueno, viene la última generación, que es una generación comunista que mezcla figuras heroicas y tramposas como la del Che Guevara, figuras como la Revolución Cubana, el maoísmo truculento de China, ¿y qué más? Bueno, una especie de izquierda boba, de izquierda lumpen, de izquierda asexuada u homosexuada, porque están con lo de la ideología de género como fundamentalísimo. Lo fundamental de esta corriente en Europa podía ser el Podemos del vago y maleante de Podemos, del melenudo aquel, ¿cómo se llama? Iglesia. Pero coexiste con la generación esta de la truculencia en América Latina, de exguerrilleros, excastristas, ex-estalinistas, con ribetes anarcoides, anarquistas, con ribetes socialdemócratas, muchos de ellos. No te olvides que son parte de la socialdemocracia mundial, los sandinistas y los chavistas, que pugnan también por ser socialistas y amigos de Zapatero, etcétera, y vienen los vagabundos estos del Podemos a aconsejar el Bolívar fuerte y ganarse un billete muy fuerte, por cierto, los asesores pues, de esta piltrafa del régimen que es el madurismo, y que al propio tiempo era coexistente o coetáneo con el kirchnerismo en Argentina, que es peronismo ya podrido, que es con el lulismo, que es ladrón de 7 suelas, el tal Lula, reformista sí, pero sobre todo malandrines, Evo Morales y su ideología, digamos, del indigenismo tardío, qué sé yo, y últimamente entonces quedan como vaporones todavía de esa gran corriente populista izquierdosa de hace 10, 15 años atrás, que felizmente se ha empezado a extinguir. Pero queda Maduro todavía, Diosdado de izquierda, yo no lo creo, ese es un rolitranco de fascista, pero en todo caso ahí andan posando todavía de revolucionarios. Ellos viven de esa ideología, pero ya fíjate tú las generaciones que han pasado de esos que se llaman de izquierda, y esto es por supuesto una caricatura de la llamada izquierda. ¿Qué tiene que ver esto con los bolcheviques? ¿O qué tiene que ver con los comunards, los comunistas de la Comune de París del 1871, o con los propios jacobinos de la propia Revolución Francesa? Nada de eso es algo que pueda servirnos de guía para nada. Por supuesto, esto es un desarrollo, llamémoslo así, casi como lineal o por pedazos de la historia. La izquierda tuvo muchas facetas, multifacéticas, muchas facetas y aterrizadas en muchos escenarios diferentes, que nos tardaríamos horas y horas hablando de esos fenómenos, si tuviéramos el tiempo. Pero en todo caso, ese fenómeno latinoamericano, vamos a circunscribirlo entonces a lo regional, ese fenómeno del kirchnerismo, del peronismo tardío, pues en Argentina, nacionalista y ladrón, nacionalista y lumpen, desarrollan grandes bastiones de Lampa, por ejemplo, como fenómeno común. ¿Ustedes creen que el desarrollo de la delincuencia en Venezuela es nuestro? No, es también argentino, es brasilero, es sobre todo un fenómeno prohijado por la FARC colombiana, convirtiéndose en los grandes tracaleros de la humanidad al ser el principal cartel de la droga del mundo. O sea, ese fenómeno de esa izquierda hermanada al narcotráfico, a nacionalismos militares absolutamente ramplones, de gente muy inculta por definición, y que lleva a un estatismo exacerbado, a un estatismo
caramba, pero enfermizo, de que todo lo quieren controlar, y en realidad lo que quieren controlar es la renta de los estados para edificar unas nuevas burguesías rojas, esa izquierda felizmente está en bancarrota. Queda así el peligro de que en México todavía puedan hacer bulla y controlar el Estado mexicano. Y ya veremos. Colombia también. Y Colombia no sé. ¿No crees que gane la izquierda? No, de Colombia? yo no creo. ¿Quién cree que pueda ganar? Debería ganar. En Colombia hay 8 de cada 10 son electores conservadores. Sí. ¿Por qué te lo digo? Él no. El gobierno, creyendo que se la había comido, lanza el 2 de octubre, dice, exacto, el 2 de octubre lanza la consulta, aprueba usted los pactos con la FARC, y 80% de los colombianos dijo que no. Ahora, pero el peligro está en la abstención, ahí coincidencia con Venezuela, 63%. Yo tendría mucha fe en que el pueblo colombiano sabrá distinguir, y ya ha empezado a distinguir. Falta todavía un peldaño, te digo cuál es. Sale el criminal ese de 7 suelas, ¿cómo se llama? El Timochenko, violador de niñas, sí. ¿Cómo se llama? Reclutador de jóvenes, reclutador de reclutamiento forzoso de jóvenes, expropiador, pero por definición de toda riqueza ajena, por supuesto, menos la de ellos. Ese bandido de 7 suelas sale y que a representar la FARC, y le han caído a pedrada, a huevazo y a todo. La FARC no va a lograr superar 1,5-2%, si es que se sostiene hasta el final, porque ya están pidiendo cacao, quejándose de que le han tirado huevos, pero hijo de la gran peste, si tú le zumbabas cilindros, chico, de gas a las casas de humildes habitantes en la zona de guerrilla y pulverizaba toda una familia, y ahora te duelen unos huevitos, cálatela, si es que pretendería seguir en campaña electoral. Pero entonces viene el otro nivel, que es el del bendito Petro, es el ladrón ese de Bogotá, que en buena hora destituido por el procurador Ordóñez, que se demostró que era un caco el tipo. Entonces ahora anda Petro en plan de figura ligera, figura light. Y incluso un alcalde de Medellín, que es un tipo populista allí, y que pudieran, digamos, también buscar una representación de la izquierda. Sumados y que tienen más de 40%. Yo quiero ver ese 40% ante el dilema. ¿Quiere usted los acuerdos con la FARC para entregarle a Colombia a los forajidos del narcotráfico? ¿O quiere usted que Colombia vuelva por una senda de conservación social? Para mí, esa elección la gana el conservatismo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, ahora cuando se califica el movimiento de Uribe como el furibismo? ¿Qué pasa cuando incluso ¿Cómo es? El furibismo ahora hay un movimiento, es decir, no un movimiento, se cataloga? El furibismo no es otra que digamos, una nueva etapa de la figura de Álvaro Uribe como líder. Ese líder explosivo, ese líder que no controla las ideas, y ahora han tratado de encasillarlo en una especie de furibismo, es decir, en una especie de equipo, grupo reaccionario vinculado a lo que fue el paramilitarismo en Colombia, aunado a que, por supuesto, pero es algo que está ocurriendo en términos políticos en Colombia, ocurriendo en este preciso instante, aunado a que se dice que la figura de Timochenko, obviamente la FARC está clara en que Timochenko no podría llegar a ocupar la presidencia, pero según lo que dicen algunos expertos y de buena fuente, dicen incluso ellos están jugando a una izquierda, porque además en Colombia hay un fenómeno como en México, hay 2 izquierdas y hay 2 derechas. Pero mucho más preocupante cuando hablamos del tema del fenómeno de tener a un Pablo Iglesias, a un Zapatero, verlos defendiendo a Evo Morales, pasándole por encima una decisión que tomó el propio pueblo boliviano el 21 de febrero de hace 2 años, 2016, cuando el propio Evo llevó a las urnas esta consulta popular en la cual preguntaba si estarían de acuerdo con la reelección, y el pueblo boliviano dijo que no. Y aún así, esta gente desde España han iniciado un movimiento para respaldar a Evo. Entonces, volviendo al tema... me estás mezclando mucha vaina. Bueno, pero ya vamos a centrarnos. Claro. Volviendo al tema, la preocupación que hay es, en efecto, si lo que está ocurriendo en América Latina tiene que ver con que el comunismo ha logrado permear los distintos partidos que componen a nuestra sociedad latinoamericana, y disfrazado de socialdemocracia o de cualquier otra figura, otra fachada, finalmente se mantienen en el poder. Bien, importantísimo todo lo que has dicho, solo que yo creo que hay que separar y decantar cada uno de los temas, porque si los mezclamos
hay que pasar mucho rato explicando, tanto tú como yo, de qué estamos tratando de demostrar. A ver, primera mezcla, las posturas socialdemócratas de teología y liberación, del liberalismo, del democratismo, del fundamentalismo democrático, cuya personificación última pongámosla en Zapatero. ¿Qué es Zapatero? Esa figura siniestra de la democracia española, partidario del diálogo a civilizaciones, es decir, entregarle España a los moros otra vez, como hace 13 siglos atrás. O sea, ¿qué es Zapatero? Es una calamidad histórica para España. Es la división de España, la fractura de España, es darle carta blanca, carta de libre desarrollo a los nacionalismos y a los localismos catalán, vasco, etcétera, y es no luchar, jamás luchó por la fortaleza de la unidad española, como gran herencia de la España eterna, de la España católica, de la España cristiana, de la España de principios y valores, que todos quieren ser dinamitados por estos aprendices de brujo como Zapatero, inventando que puede tener algo positivo para España, ir en camino de regreso de lo que son las conquistas del hispanismo a nivel de la historia universal y lo que fue el imperio hispánico. Fíjate tú la cantidad de temas que se abren por ahí, que los abro expresamente para tenerlos como de una reserva de qué nos puede conducir a verdaderas discusiones de fondo. Hay entonces estos ensayos absolutamente inauditos de un santo, por ejemplo, el Caldera colombiano, que pacta con el patrocinio de Maduro, pero Dios mío, ¿a quién se le ocurre creer que Maduro puede patrocinar otra cosa que no sea disparates? Sí. Al lado del dueto Castro, inicialmente, y después a la muerte de Fidel, que se queda el ruinoso representante de esa burocracia infecta cubana. Y bien, prohijado por Cuba y Venezuela, un pacto con los fascinerosos de la FARC para llevar a Colombia ¿a qué? A una guerra que Uribe estaba ganando. Mira, cuidado con la gente sorprendida en su buena fe por los ataques contra Uribe, que lo que le censuran a Uribe es que derrotaba a la FARC. Claro, él fue el verdadero ministro de la defensa. Sí, las arrinconó, las puso fuera de capacidad de echar más varillas de la que pudieron echar en 60 años, y ya los llevaba. Y se le ha ocurrido el disparate al amigo Uribe, ¿cómo se llama eso? Un decir, pues. El señor Uribe, para tratarlo como es, con la distancia del caso, el expresidente Uribe se le ocurrió el disparate de confiar en el que iba a sepultar toda su política. Y la sepultó. La sepultura de la política de Uribe es este santo, este inventadorcito, ¿entiendes? Este ideólogo de no sé qué, porque mira dónde está empantanado, con una economía destrozada, una Colombia de retroceso en todos los índices, y en el único índice que ha aumentado es en el de las áreas cultivadas de droga, hasta 220.000 hectáreas de coca. Correcto. Hay que echarle pichón, compañero, para que bajo tu gobierno se vuelva a duplicar el área de cultivada de coca por exigencia de la FARC. Una FARC con beligerancia política, además. Una FARC con beligerancia política y con unos pactos, pero absolutamente ruinosos para la democracia colombiana. Eso es made in santo, hecho por santos. ¿Y con quiénes de cómplices? Bueno, ahí sobra, chico, una especie de fenómeno, ese sí sería interesante meterle el diente, fíjate tú, que más que un problema de izquierda, no, hay un fenómeno de lumpenización de nuestras élites económicas. Al no poder ser competitivas en la arena del mercado mundial, yo creo que a China le debemos muchos artículos baratos y mucha inundación de mercancía que llegaron sobre todo a elevar a mejorar el nivel de vida de las masas chinas, donde hay 400 millones de capas medias ahora nuevas, y eso no tiene nada que ver con el comunismo, porque eso se llama comunista como sinónimo de chino, pues, pero en realidad es la economía más capitalista del planeta. Esa economía, esas ventajas para la clase obrera y la clase media china, vienen de que arruinaron no sé cuántas factorías de industriales del mundo entero, y esos industriales que hicieron, en lugar de tenazmente defender un pedazo en su propio mercado o en el mercado mundial, decidieron, meterse más bien a narcocorruptos, a guisadores de profesión, a utilizar las ventajas de su rodeo, de sus alianzas con
con politiqueros de oficio y entonces jugarse la carta de el guiso, y toda esta burguesía guisadora de América Latina, sencillamente lo vemos entonces con Chávez Maduro y Diosdado, o con, o con Correa, claro, que ya felizmente salió de escena, Ortega, o con Ortega, es el rey de escena, sí, o con Evo, sí, o con Cristina, sí, o este tipo, y Lula y la otra, y hasta la chilena, chico, que parecía honradita, también le metía el guiso, y este santo, que es la personificación del retroceso histórico, chico, de la élite colombiana, que, mira, ¿tú crees que por azar que Colombia era el virreinato de Nueva Granada y nosotros éramos los arrabales, una capitanía? Mucha gente no conoce la historia y cree que éramos una colonia, como dijera Chávez, pues, expoliada. Sí. No, chico, éramos parte de España, ¿entiendes? Un reino de dos a ambos lados del Océano Atlántico y también Filipinas, incorporada también al reino español. Éramos parte de un imperio y teníamos igual estatuto jurídico que cualquier zona de la península ibérica. Y bien, el virreinato de Nueva Granada tenía mucho más importancia que nosotros porque en Nueva Granada se concentraba la élite más culta, los negocios y el mercantilismo pues de la época mucho más desarrollado. El principal puerto era Cartagena, no La Guaira ni algún ¿cómo se llama? Amarradero de chivo allí en el oriente. Con la Universidad Colombiana, exacto, 200 años de historia. Exactamente. Sí. O sea, pero ¿qué quedó de aquella élite colombiana? Bueno, quedó, chico, que la independencia es fruto también de esa élite. O es que, no, usted no le suena un tal Girardot, por casualidad. Atanasio Girardot, héroe de Bárbula, es colombiano, chico. Y un Urdaneta que se inmortaliza en San Mateo, ¿sabe dónde era? Colombiano. Bolívar nuestro está allá, pero los colombianos habían parido toda una generación de libertadores también, chicos. Y nosotros somos parte de la Gran Colombia porque éramos parte de esa élite común del virreinato de Nueva Granada que primero lidera a Colombia con Boyacá y se vienen los neogranadinos a ayudar a Bolívar a libertar Carabobo y Venezuela. Pues bien, esa herencia, chico, venía de una primacía cultural, política y económica de la Colombia de entonces, que Bolívar había escogido y no por azar como la de la capitalidad de los criollos hispánicos para fundar una gran república que fracasó naufragando por los PAE, los Santander y toda la caterva pues de capitalistas, ¿cómo se llama?, de hegemones agrarios, de caudillos que querían cada uno su pedazo de república para montar las morisquetas que nos llevan a las guerras civiles incesantes en el siglo XIX. Pero escúcheme, al cabo de 2 siglos, la historia como que está vengándose y volviendo a los viejos temas. El viejo tema es ¿qué aporta Colombia? ¿Qué nos va a aportar a Timochenko, chico? O la vuelta de el candidato que proponga la gente de Uribe o el Centro Democrático o un hombre de una probidad indescriptible, casi impresionantemente correcto como el ex procurador Ordóñez. De eso se trata, de ver qué liderazgo escoge Colombia. Yo no puedo negarle méritos a los otros candidatos del Centro Democrático, solo quiero que se familiaricen con por lo menos 3 nombres. 3 nombres. Ordóñez, está el amigo Duque y hay la mujer, ¿cómo se llama? Marta Lucía, correcto. Marta Lucía. Y bien, de uno de esos 3 será presidente. Les anuncio, uno de esos 3 será el vicepresidente de la fórmula que va a ganar en Colombia, creo yo. Y que prefiero opinar que sí va a ganar, aunque tenga que arrepentirme de haberlo dicho, pero yo no puedo ser fatalista y de una vez enterrar la perspectiva de la hermana de la República de Colombia. Te voy a decir por qué. Es muy fácil. Con este trío que va a la consulta interna para batir a la izquierda esa tramposa y ¿cómo se llama?, y gemela de la FARC, yo prefiero pensar que somos esos, los partidarios de esos 3, los que nos imponemos en Colombia, porque si no nos lleva el diablo en Venezuela. Y yo apuesto optimistamente porque uno de esos 3 sea el presidente y uno de ellos el vicepresidente de la nueva etapa del Estado colombiano que necesita erradicar, pero
totalmente esos acuerdos inmorales que firmó Santos con el auspicio de Maduro y de los Castro para entregarle Colombia al narcotráfico. Y es eso exactamente lo que fue a pedir Tillerson a Colombia. Cuidado con esto, mis amigos, porque esto es un tema regional de alto calibre. Sí. El tema Venezuela ya empieza a interesarle a la élite norteamericana, y desde allá dice Tillerson, mire, los militares venezolanos deberían desplazar pues locote Maduro y quizás pensar en que los cubanos le busquen un asilo allá en una playa en Varadero, en una playa cubana. ¿Qué es lo que está diciendo el secretario de Estado? Que si alguna coyuntura especial está generándose frente a nuestros ojos en los próximos meses, es que Estados Unidos necesita que se resuelva positivamente la cuestión colombiana alrededor de uno de estos tres líderes que nombré antes y que la cuestión venezolana termine de liquidar este gobierno de fascinerosos para poder pensar entonces en una etapa de reconstrucción de toda América Latina que ya viene desde el sur con Brasil, con Argentina, con Chile, con Piñera, con Ecuador, con Etiopía. Es decir, estamos en un momento positivo, no en el momento de mayor retroceso que fue hace 10 o 15 años atrás, Vladimir. Ahora, ese mensaje de Tillerson, ¿también crees que pudo haber ido dirigido a la fuerza militar venezolana? No, ya va, seguro, totalmente dirigido. No, él dijo, tiene que dar un golpe, mis amigos, eso fue lo que les dijo. O renuncia o golpe militar. Ya, ahora, ¿cuál es la tesis nuestra? Tenemos unas cacatúas allí hace 19 años diciendo elecciones. Y ahora no sé dónde se van a meter, porque el Maduro convoca elecciones hasta para conciertos. Sí. Ahora, condominios también se hacen elecciones, ahora el 22 de abril o más allá. No, estos son unos gángsters completos. Sí. Los debilitó, los dividió, los compró, los corrompió, los puso en ridículo, los hizo traicionar todas y cada una de sus banderas, los hizo odiar por la población a estos bicharracos nuestros de la MUD, y entonces convoca las elecciones como a él le gustan, solo y para contar todos los votos y quedarse con toda vaina él. Bueno, así ¿quién no gana, chicos? Así es, ¿no? Y además entendiendo que, por ejemplo, la Asamblea Nacional tendría que contarse en el 2020 para tomar posesión en el 2021, pero esto también, otros analistas dicen, es que la estrategia era justamente tirar el caramelito de la elección presidencial para el 22, luego recogerlo y proponer ahora este peine de mayo para llevar elecciones generales. Mira, yo tengo que confesarte una aversión. ¿Sí? No me gustan los analistas, aunque me dicen muchos analistas. Yo no quiero ser analista. ¿Qué es un analista? ¿Tú sabes qué es un analista? Yo todavía no logro descubrirlo. Alguien alquilado por alguien que opina algo alquilado. Esos son los analistas. Los verdaderos analistas independientes que deben existir deberían decir que la peor calamidad que puede existir en Venezuela es creer que Maduro siga teniendo un margen de maniobra. Y si lo tiene hay que buscar derrotarlo, porque estas son batallas de opinión, batallas de ideas, batallas de fuerzas, batallas de gente que debemos reunir para derrotar la matriz de opinión según la cual el chavismo tiene todavía destino. Es que ni que lo tenga, tú puedes admitirlo, porque debemos armar nuestra gente con las ideas que permitan dar por vomitada esta etapa del país, chicos, en manos de estos fascinerosos. Entonces, poco viene al caso si lo que busca Maduro es, esas vivezas para allá y vivezas para acá, y no que ahí Henry Ramos está pensando realmente y Acción Democrática se coloca. A mí no me importa nada de eso. Yo solo sostengo, este gobierno debe ser expulsado. ¿Expulsado por quién? ¿Por quienes pueden expulsarlo? No pudieron los jóvenes en las calles porque estaban dirigidos por los enemigos de esos jóvenes, que eran estos burócratas de 7 suelas de la MUD, empeñados en manosear el movimiento de las calles para ofrendarlo a la estabilidad del gobierno, porque nunca quisieron echar abajo el gobierno, sino llevar todo al desgaste y a la traición política que permitiera precisamente la recuperación de Maduro y aceptar esas inmundas elecciones.
municipales y las elecciones de gobernadores, y pactar que se hacían bajo la égide de la Asamblea Constituyente, y después llenarse los hocicos diciendo que no aceptaban la Constituyente, terminar regidos por la Constituyente. Pero es que tú crees que ha sido poca la estupidez política de